¿De Cox? Ajá. Ok. ¿Y de qué célula? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Del vaso sanguíneo de qué parte? Del endotelio. Del endotelio. ¿Y qué más había en el vaso? El endotelio y subendotelio. Y en la siguiente capa se encuentra el subendotelio, además del factor como son alfa. Ok, que entonces, ¿por qué mis plaquetas ahorita nos están agregando? Porque no están algunos de los activadores que hacen que las prostaglandinas, que las plaquetas se activen, como pueden ser los tromboxanos. El tromboxano A2 es un mediador de la vasoconstricción, pero al mismo tiempo se encarga de activar a las plaquetas. ¿Qué tiene que pasar para que una plaqueta se active? Una lesión. Y esa lesión, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que haber en esa lesión? Cascada de prostanoides. Cascada de prostanoides. ¿No? Fuerte. Cascada de prostanoides. Ok, pasa la cascada de prostanoides. Y ahora aquí, específicamente en este proceso, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo sabe la plaqueta que ya tiene que despertar? Es cuando entra en contacto con las fibras de colágeno. ¿Y cómo va a entrar en contacto con ellas? Cuando, por ejemplo, en el caso de una cortada, habíamos puesto el ejemplo, al momento de que surge esa lesión en el vaso, se van a liberar la capa del subendotelio, en donde van a salir un poco las fibras de colágeno. Entonces, al salir, las plaquetas que iban como pasando por el vaso pueden llegar a tocar con ellas, y ahí, al unirse entre el factor, las fibras de colágeno y la plaqueta se van a activar, lo que va a hacer que se comienza a desgranular, y además se van a comenzar a agregar otras plaquetas por lo mismo. Al momento de que salían las fibras, se iba a unir y luego iba a llegar otra y otra y otra, pero necesitaban el fibrinógeno para unirse entre plaquetas y que se agregaran. Esto ya se conoce como agregación, cuando llegaban las plaquetas se unían también entre ellas, pero ya pasaban a un estado activo y además se comenzaban a desgranular. Ok, ¿y qué pasaba dentro de la plaqueta esto, por ejemplo? ¿Qué están viendo aquí en este esquema? ¿Qué ven ahí? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien de este lado? ¿Alguien de aquí? ¿Qué más? ¿Qué ven acá? ¿Qué tenía que pasar dentro de la plaqueta para que entonces despertara? Activarse con el fibrinógeno para que de ahí liberara sus gránulos la plaqueta. Ok, pero no se activaba con esto. ¿El fibrinógeno acá qué está haciendo? Se unen entre las dos, ¿no? Pero para que esta unión se dé, este receptor tiene que activarse. Ahorita ya está activado. ¿Por qué se activó? Oye, ¿por qué se activó esto? ¿Qué pasó que se tuvo que activar? Vean el esquema, aquí está la respuesta. Para eso es este esquema.
ya vimos una clase en donde se habló un poquito de la composición de una plaqueta, de lo que tiene dentro y de lo que tiene que ocurrir para que este receptor se abra, despierte y entonces ya pueda ocurrir esto. Pero ¿qué está pasando aquí adentro? Muy bien, se está liberando calcio. ¿De dónde se liberaba? ¿Quién dijo eso? ¿Ok? ¿De dónde se liberó? Hay una parte dentro de la célula donde se almacena el calcio. En todas las células es lo mismo, ¿vale? ¿Cuál era ese organelo? El retículo endoplásmico, ahí se almacena el calcio, pero ¿qué pasa para que se libere entonces? Estaba aquí adentro y ya se soltó. ¿Qué tuvo que pasar? La plaqueta tiene ciertos receptores, ¿para qué sustancias? ¿Qué más? ADP. ¿Y estos de dónde salieron? Ya me habían dicho tromboxano, ya me dijeron de dónde sale. ¿De dónde sale la trombina y el ADP? ¿De dónde? Ajá, ¿y eso dónde estaba? ¿Perdón? En los gránulos, ¿estos entonces qué son? Son gránulos de la plaqueta, entonces ¿de dónde vienen? De otra plaqueta, ¿sale? Que de gránulo antes y esto lo empezó a captar por medio de estos receptores, aumentan y empiezan a haber una serie de señales que hacen que esto libere calcio, esta plaqueta libera el calcio aquí adentro y entonces estos receptores despiertan y ahora ya está activa, ¿sale? ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué depende todo esto? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién depende todo esto? El calcio. Del calcio. Fuerte, ¿de quién? Del calcio. Del calcio, ¿sale? Del calcio. Debe haber liberación de calcio para que las plaquetas se activen, ¿sí o no? Y si yo en lugar de propiciar una liberación de calcio, hago que se quede aquí adentro, entonces ¿qué va a pasar? La plaqueta se va a quedar como dormida, ¿sale? Entonces este proceso depende de quién? Del calcio para que la plaqueta se active o se duerma, ¿sale? Si se libera el calcio, la plaqueta despierta. Si se queda aquí secuestrado, la plaqueta sigue dormida. ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, ¿ya quedó? Sale, a ver. En el video, ¿sí se acuerdan del video? También ya se les olvidó. ¿Qué está pasando aquí entonces? ¿Qué era esto? Una herida. ¿Y qué hay ahí en esa herida? No se ve nada. Una herida. ¿Y qué son esas fibras de ahí? De colágeno. Colágeno. Entonces, cuando entran en contacto con quién? Con las plaquetas. ¿Por medio de quién? El factor biliar. ¿Qué pasa? Se van a unir. Se unen y luego. Se activa la plaqueta para desgranularse. Ok. ¿Y ahí qué pasó? Se activó. Se activó y se vuelve ¿qué cosa? Viscosa. Pegajosa, ¿sale? Y entonces llega otra y como la primera ya estaba degranulando, ¿qué es esto? Se activa un receptor, ¿sí o no? ¿Y se pega a quién? Al fibrinógeno. ¿Y ese fibrinógeno qué hace? Unir a plaquetas a las plaquetas. ¿Y ahí qué está pasando? ¿Qué es eso? Están degranulando más plaquetas. Están adheriendo más. Es la agregación. Ok,
entonces otra vez se liberan estos gránulos, activan receptores, se pueden pegar al fibrinógeno y se une una plaqueta con otra plaqueta, ¿ok? Y en general es esto, es lo que está pasando. ¿Esto cómo se llama? Agregación. Esto es agregación, ¿sale? Eso es, o sea, toda la clase pasada fue para entender este proceso, ¿sí? Y esa degranulación viene porque dentro de la plaqueta aumentaba, ¿qué cosa? ¿La liberación de qué? De calcio. Es bien importante que sepan eso, el papel del calcio aquí, ¿sale? Es un segundo mensajero el calcio. ¿Vale? Entonces ya a partir de ahí vamos a hablar ahora sí de coagulación. Y antes de que hubiera coagulación tuvo que haber agregación, ¿sale? Entonces teníamos que se estaba formando un tapón plaquetario, ¿sí o no? Y de ahí hay un gránulo que se llamaba trombina, ¿se acuerdan de ese gránulo? Sale al final del video, ¿sí o no? Bueno, esa trombina es una proteína. Si es proteína, ¿es un gránulo alfa o delta? Alfa, ¿vale? Los gránulos alfa son proteicos y los gránulos delta son moleculares, ¿sí? Ok, entonces la misma plaqueta tenía trombina y estaba siendo liberada cuando se activó. ¿Y cuál era el papel de la trombina? Bueno, la trombina es un factor de la coagulación, ¿sale? La trombina ayuda en la coagulación. Entonces la plaqueta va a liberar esta trombina. Una vez que ya se está formando el tapón, empieza a aumentar el nivel de trombina en ese medio, ¿sale? Y el papel de la trombina es, como dice este esquema, mira, trombina tiene que asociarse al fibrinógeno y lo convierte en fibrina, ¿sale? Y esta fibrina son como tiras, ¿sí? Como cadenas que van a venir y van a pegarse y rodear todo el tapón. Por eso este tapón ya tiene estos hilos amarillos, ¿sí? ¿Sí lo ven o no? Entonces cuando la fibrina llega acá y empieza a rodear todo esto, entonces ahora sí ya es un coágulo, ¿sale? Es un coágulo cuando ya tiene fibrina, ¿ok? Y entonces ya puede volverse insoluble. Ya que ya no se va a ir con aspirina, ya se queda ahí pegado, ¿sale? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió esa fibrina, doctores? Salió del fibrinógeno, ¿sí? La trombina convirtió el fibrinógeno a fibrina. Y de ahí viene y se pega acá, ¿sale? Entonces el fibrinógeno tiene dos papeles. ¿Cuál era el primero? Unir a las plaquetas. Y el otro, ayudar a la formación de fibrina para que esto se vuelva insoluble y se convierta entonces en un coágulo, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Seguros? Sí. Ok, entonces ya con eso vamos a empezar a hablar sobre las vías de la coagulación o la cascada de la coagulación. Este es otro proceso que se va a empezar a dar al mismo tiempo que se está dando todo lo demás. Nada más que nosotros lo estamos viendo por partes, ¿sale? Pero todo está pasando al mismo tiempo, ¿sí? Todo está pasando al mismo tiempo, ¿sale? Bueno, eso es cascada o vías de la coagulación. Que su trabajo del mes va a ser hacer otro cartelito como el que hicieron de la cascada de los prostanoides, pero ahora sobre la cascada de la coagulación, así como están sus equipos, ¿sí? Y es para el día del examen, que es el martes. Este martes. Sí, porque pues como no participan y ya se quieren ir, vamos a hacer el examen. Hacemos el examen el martes y ya igual y ya no venimos porque ya acabó el curso, ¿no? Estaría padre, ¿no? ¿Sí o no? El jueves. No, el martes. No, el martes, sí, no. Ya no venimos. No, el martes sí, ya el jueves ya no.
Y ya lo que saquen, ¿sí o no? No, sí. Nada. Entonces equipos tienen que hacer como esa cosa de allá, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Cartel. Bueno, un cartel sobre las cascadas de la coagulación, ¿sale? Ese es su trabajo, bien hecho. Bien hecho. O si quieren se disfrazan de plaquetas y hacen una obra de teatro. Ok, entonces esta cascada tiene 3 partes, ¿sale? Esta cascada de la coagulación tiene 3 partes. La primera se va a llamar vía extrínseca, ¿sale? Esta cascada tiene 3 partes y la primera se va a llamar vía extrínseca. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque esta fracción de la cascada empieza con un daño en las células, empieza con la ruptura de membrana, parecido a la cascada de los prostanoides. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, una célula se rompe y acuérdense que liberaba en AINES. Ácido araquidónico, ¿sí o no? Bueno, acá cuando se rompe, vamos a tomar en cuenta que se libera un factor que se llama tisular o factor 3, que es este de acá. ¿Vale? Entonces se rompe la membrana y se libera factor 3. Factor tisular o tromboplastina, tiene esos 3 nombres. ¿Sale? Eso es el primer paso, vía extrínseca. Se rompe membrana, se libera factor 3 o factor tisular. ¿Sale? Y luego ese factor 3 tiene que unirse al factor 7. ¿Sale? Y lo activa. Miren, tienes 7 y 7A, no es el mismo. ¿Sale? 7A ya es activado y tiene otro nombre. ¿Ok? Es 7 y 7A. Entonces, ¿cómo cambia de 7 a 7A? Por acción del 3 activado. ¿Sí o no? ¿Sí? Es 3, 7 y 7A. ¿Sale? Aquí está. Esa es vía extrínseca, así de fácil. Esos pasos, 3 pasos. ¿Sale? Entonces, hay un daño, se rompe membrana, se libera factor 3, se activa y va y activa al 7. Eso es vía extrínseca. Así de corto y fácil. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos otra que se llama vía intrínseca. Intrínseca. ¿Vale? Esta es un poquito más larga, como esta empieza por dentro del vaso. ¿Sale? La vía extrínseca empezaba por ruptura de una membrana de una célula. ¿Sí? Y esta no, esta intrínseca empieza cuando se rompe un vaso y se expone el colágeno. ¿Sí se acuerdan? Estaba el vaso sanguíneo. Había ¿qué cosa? ¿Qué era esto? Las células endoteliales. Endoteliales. Se rompe y ¿qué había abajo? Las fibras de colágeno. Fibras de colágeno. ¿Sí o no? Entonces, este mismo daño que activa las plaquetas activa a la vía intrínseca. ¿Sí? Entonces, esta vía se activa con la exposición de colágeno. ¿Cómo empieza? Con factor 12, luego 12 activado, se activa por este daño, ¿sale? El 12 se activa cuando se expone el colágeno. Luego, el 12 activa al 11 y el 11 activa al 11 al revés, ¿no? No, este es el 9, ¿sale? El 9, ¿ok? Entonces es 12, 11 y 9. Eso es vía intrínseca. ¿Y cómo empieza? Con esto mismo, con exposición de colágeno después de un daño a un vaso sanguíneo. ¿Sale? ¿Sí se entiende? ¿Seguros? ¿Sí, doctora? ¿Segura? Bueno, y aquí está, sale intrínseca. Entonces, por activación del factor 12 inicia cuando las plaquetas entran en contacto con el colágeno en las paredes del endotelio dañado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo empezaba la extrínseca? Se rompe la membrana, se libera factor ¿qué? 3. Y luego se activa ¿quién? 7. 7 se convierte en 7 activado. ¿Sale?
¿Y la intrínseca cómo empieza? Ok, cuando se expone el colágeno de un vaso dañado, empieza la intrínseca ¿con qué factor? El 12 que se activa y activa ¿a quién? Al 11 se activa y activa ¿a quién? Al 9, ¿sale? Entonces ya tienen las dos vías, intrínseca y extrínseca. ¿Y qué crees? Estas al final se unen y por consiguiente empieza otra vía que se llama vía común. ¿Ok? ¿Sí se entiende por qué común? Porque se unen las dos aquí, ¿sale? Y esta empieza ¿con quién? Con la activación del factor 10. Entonces el factor 10 es este de acá. En el factor 10 empieza la vía común. Y el factor 10, ¿quién lo activa entonces? El 7 activado y el 9 activado, ¿sale? O sea, estas dos cascaditas pequeñas van a activar o pueden activar al factor 10, ¿sale? Y por eso se llama vía común, ¿sí? Y entonces acá ya empieza una serie de eventos que al final lo que quiero yo de esta vía es que la protrombina se convierta en trombina. ¿Se acuerdan de la trombina? Estaba en la plaqueta. Antes era protrombina, pero el factor 10 activado la activó, pasa del 2 al 2 activado. Y miren cómo el 2 se llama protrombina y el 2 activado se llama trombina. No es lo mismo, acuérdense, si ya tiene la A, ya no es el 2, ya es 2 activado, ¿sale? Y pasa de protrombina a trombina por medio de ¿quién? Del 10 activado, ¿sale? 10 activado, ¿sale? ¿Y cuál era el papel entonces de la trombina? ¿Convertir qué cosa? ¿A qué? La fibrina, de ahí sale la fibrina que ya vimos. Y por último el factor 13 se llama factor estabilizador del coágulo. O sea, se ya va a polimerizar todo para que ya quede ahí un coagulito insoluble, ¿sí? Ya vi quién va a exponer la siguiente. Sale. Ok. Entonces, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Intrínseca, extrínseca y común. ¿Sale? ¿Qué significa? Es el factor estabilizador del coágulo. Ese polimeriza todo y lo vuelve insoluble. Vale, miren, ya no escriban, vean el video. Todos vean el video, por favor. Ahora sí, cascada de coagulación. Cascada de coagulación. Nos habíamos quedado acá, ¿no? En el capítulo anterior nos quedamos en esto. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Qué era esto? Agregación. ¿Sale? Agregación. Esto es agregación. Ya vimos por qué pasa, ¿sí o no? Ustedes ya saben por qué pasa esto. Ok, entonces mientras ocurre esta agregación, acuérdate que va a haber un factor 3 que también se va a activar. Hubo daño en membrana, factor 3 que es este, tisular, ¿sale? Factor tisular más 7 activado, viene el 10, se pega aquí y se activa. Y esa es tu extrínseca, ¿sale? Entonces son dos factores, 3, 7 y activan al 10. Esta es intrínseca, 12 activado, 11 activado, 9 activado, 8 forma un complejo con el 8 activado, ¿sale? Y viene el 10 y se va a activar aquí, ¿sale? Entonces ya tienes las dos vías y aquí empieza tu vía común con el 10. ¿Qué hace el 10? Va a buscar al 5 activado y forman esta maquinita o complejo que va a estar convirtiendo protrombina a trombina. Y esta maquinita puede convertir hasta 1000 moléculas de estas, ¿sale? Mira todas estas. ¿Y estas a dónde se van a ir o qué tienen que hacer entonces? Convertir fibrinógeno a fibrina, ¿sale?
Entonces, ese es el papel de esta molécula. Miren, agarra el fibrinógeno, le quita esas porciones y lo vuelve una cadena. Y esta cadena es fibrina, que se va a asociar a tu tapón y entonces ya tienes un coágulo insoluble. ¿Sale? Eso es. Lo que estábamos explicando es esto. ¿Lo quieren ver otra vez? ¿O ya quedó? Ok, entonces empezamos con agregación, que ya vimos, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Mientras estas plaquetas están agregando, tú toma en cuenta, tú analiza que si hubo ruptura de tejidos es que también aquí hay células que se rompieron y se está liberando ácido araquidónico, etcétera, en especial en este tema factor 3 que se llama factor tisular, también viene de la membrana, ¿sale? Entonces células dañadas liberan factor tisular, a este factor se le pega el 7, se activa y luego viene el 10, esa es tu vía extrínseca, ¿sale? 10 se activa y ya, eso es vía extrínseca, ¿sí? Ok, entonces si hubo un daño en un vaso, también va a haber intrínseca. 12 activado, 11 activado, 9 activado, ¿sí? 8. Ok. Y entonces se forma este complejo para activar al 10. Entre 9 y 8 activan al 10. Y ahora con el 10 activado empieza la vía común, ¿sale? Viene al 5. Este es otro complejo y el papel de esto es convertir protrombina a trombina. Y ahí vienen las protrombinas que era factor 3 activado, ¿sale? Perdón, factor 2 y 2 activado. Trombina. Ya tienes muchas trombinas, ¿sale? Y estas van a convertir fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Para que esto se empiece a estabilizar. Y ahí finalmente entonces tienes un coágulo, ¿sale? ¿Sí se entiende? Ok, entonces este coágulo va a estar un ratito ahí en lo que cicatrizas, ¿no? Es una barrera, es un andamio. El coágulo es el primer pasito para la reparación, ¿sale? El coágulo ayuda a la reparación. Va a haber un momento en el que ese coágulo ya no sirve. Si ustedes se han raspado, se han caído, seguramente les ha salido una costrita, ¿sí o no? Y esa costrita al cabo de los días se cae, ¿no? Y debajo ya hay piel nueva, ¿sí o no? Sí. Bueno, para que esa costrita se desprenda, tu organismo la tiene que ir deshaciendo, ¿sale? No va a estar ahí para siempre, tiene que empezar a deshacerse, ya que cumplió con su función. Y entonces aquí entra el sistema fibrinolítico o fibrinólisis que mencionó su compañera, ¿sale? Fibrinólisis. Una vez que un coágulo ya no es necesario, hay que deshacerlo, ¿sí? La proteína central de este sistema es plasmina, ¿sale? La plasmina es la que va a deshacer tu coágulo. Plasmina, por eso acá la puse en el centro y la puse en un cuadrito. Es la más importante del sistema fibrinolítico, plasmina, ¿sale? Esta plasmina, ¿qué hace entonces? En pocas palabras, va con la fibrina y la va a empezar a cortar, la va a empezar a diluir, la va a empezar a cortar, es como unas tijeritas, ¿sale? La plasmita empieza a cortar a la fibrina en muchos pedacitos y esos se llaman fibrinopéptidos o pedacitos de fibrina que van a ser eliminados por medio de la circulación. Pueden causar vasodilatación también para mejorar la circulación y finalmente ese coágulo se deshace, ¿sale? ¿Por medio de quién? Plasmina, ¿sale? ¿Y de dónde salió la plasmina? Salió del plasminógeno, ¿sí? Se convierte plasminógeno en plasmina por medio de uroquinasa y ahora esta puede ir a romper el coágulo, ¿sale? Rompiendo la fibrina, por eso es fibrinólisis,
¿sí? Fibrinólisis significa destrucción de fibrina, ¿sale? Y eso es, ahí lo tienen, ¿sí? Bueno. Miren, esta imagen resume el proceso que hemos estado abordando desde un inicio. Esta es una plaqueta, aquí ya está pegada. ¿Qué será esto? Fibrinógeno. No. Ah, no, cadenas de colágeno. ¿Estas cadenas qué son? Eso es colágeno. Esto es colágeno, ¿sale? Esto es colágeno y acá abajo la plaqueta está pegada, ¿ya viste? ¿Esto qué es? Esto es factor von Willebrand, esto es el receptor, y entonces esto ya se activó y empieza a ¿qué serán estos? A degradar. Son gránulos, ¿no? De granula, y ahora esta se activa y ya se unen las dos, y esto en medio que es fibrinógeno, ¿sale? Entonces una libera fibrinógeno, la otra también, lo pueden asimilar, se potencian las dos, empiezan a degranular y llaman a unas plaquetas. Es lo que acabamos de ver, ¿sale? Ok, entonces, dentro de la farmacología de la coagulación, tengo fármacos que me van a evitar la agregación, ¿sale? Y entonces, ¿cómo se van a llamar? Si evitan la agregación, ¿cómo se llaman? Antiagregantes o antiplaquetarios. Tengo otros fármacos que van a evitar la coagulación, y esos ¿cómo se van a llamar? Anticoagulantes. Y tengo otros que van a ayudar a la fibrinólisis y se van a llamar fibrinolíticos, ¿sí? Entonces un antiplaquetario específicamente va a actuar sobre el calcio, ¿sale? Va a inhibir el calcio, su liberación. Ese es un antiplaquetario, eso hace un antiplaquetario, trabaja sobre estas vías de calcio, las inhibe, ¿sí? Y acuérdate, si no se libera el calcio, la plaqueta no se activa, ¿sale? Entonces, bueno, ¿por qué a los recién nacidos les ponen vitamina K y no calcio? Porque la vitamina K es para que haya factores de la coagulación. Porque si no hay factores, no va a haber coagulación. Aunque tus plaquetas estén bien y puedan activarse, si no hay factores de la coagulación, ese tapón nunca va a volverse estable. Por eso. ¿Sale? ¿Doctores? Sí. Entonces, los antiagregantes inhiben las vías de calcio, ¿sí? Los anticoagulantes trabajan sobre los factores de la coagulación, o sea, sobre tu cascada de la coagulación. Son dos cosas diferentes, no se confundan con estos, ¿sale? La aspirina ¿es un antiagregante o un anticoagulante? Anticoagulante. No, es un antiagregante. ¿Ya ven? Ya se confundieron. Aspirina es un AINE, ¿sí o no? ¿Y cuáles eran las 4 A's de los AINES? Analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante. Antiagregante. ¿Ya ven cómo se confunden? Entonces la aspirina lo que hace es inhibir estas vías de calcio, inhibe tromboxanos específicamente, ¿sale? Y mira, dentro de los tipos de antiagregantes tienes estos. De todos estos 4, la aspirina, ¿en dónde crees que cae? Léelos. ¿En dónde cae la aspirina? Inhibidores de tromboxano. Bien, inhibidor de tromboxano. ¿Ya ven que sí saben? Ahí está, miren, la aspirina cae en la primera clase, ¿sale? Inhibidor de tromboxano A2. Luego también tengo inhibidores de receptor ADP, inhibidor de receptor glucoproteico, inhibidor de fosfodiesterasa 3, ¿sale? Entonces estos pues van a trabajar sobre algunos receptores ADP,
tromboxano, ¿sale? Fosfodiesterasa, ¿ok? Pero actúan en la plaqueta, dentro de la plaqueta, para que de este retículo no salga ¿qué cosa? Calcio. Y entonces la plaqueta se quede dormida, ¿sí? Como ustedes ahorita, ¿sale? Entonces, primer tipo, ejemplo, aspirina, inhibidor de tromboxano. La aspirina tiene efecto antiagregante a partir de 75 miligramos, ¿sale? Aspirina Protect se usa para eso, ¿sí? Para inhibir agregación. ¿Cuál es su mecanismo? Ya lo conocen. Sobre la cascada de los prostanoides, ¿sale? Inhibe COX y entonces ya no hay tromboxanos. Ese es su mecanismo de acción, ya lo conocen, ¿sí? Algunos datos de la aspirina, entonces. Los tromboxanos promueven la agregación y la vasoconstricción, ¿sale? Entonces, si yo los inhibo, ya no voy a tener nada de eso, mis plaquetas no se van a activar, y la aspirina en particular se une a las plaquetas de forma irreversible. Una vez que una plaqueta entra en contacto con la aspirina, la plaqueta ya se descompone, ya no sirve nunca, necesitas otra plaqueta nueva, ¿sale? Las plaquetas van a vivir de 8 a 11 días en tu cuerpo. Y la aspirina se usa como tratamiento profiláctico para la isquemia cerebral transitoria y también para reducir incidencia de infarto al miocardio. Cuando tú estés trabajando vas a ver muchos pacientes que van a estar tomando aspirina todos los días, ¿sale? Y ahí debes tener ciertos cuidados. A ese paciente no le puedes dar cualquier AINE, ¿sale? ¿Qué AINE sería el mejor acá? Naproxeno, ¿sí? Naproxeno, bien. ¿Sale? Entonces, aspirina es un inhibidor de tromboxano A2. Inhibidores de ADP son todos estos. Doctores que están bien difíciles, ¿cómo me los voy a aprender? Cuando tú veas el nombre de estos, fíjate bien en el nombre. Si tiene clo o tiene grel, es un antiagregante, ¿sale? Por ejemplo, clopidogrel, diclopirina, prasugrel, ticagrelor, ¿sale? Si tiene col, clo o grel, seguramente es un antiagregante, ¿sí? Pero búscalo también, agarra tu teléfono y búscalo en Google antes de, ¿sale? Pero muy seguramente es eso, ¿sale? Estos 4, por ejemplo, son inhibidores de ADP. ¿Y qué hacen? Pues se unen al receptor ADP y lo bloquean. ¿Sale? Son antagonistas. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Ya ven cómo eso lo vimos? ¿Sí o no? ¿O les estoy mintiendo? ¿Se acuerdan cuando vimos receptores? Sí. ¿Y qué hacía un antagonista? Bloquea la acción del agonista. Bien, bloquea la acción del agonista. Y en este caso, ¿cuál es el agonista? ADP. El ADP, ¿no? Entonces tienes un receptor en la plaqueta que es receptor ADP, ¿sí o no? Viene el ADP, se une acá y entonces se libera ¿qué cosa? Calcio. Más calcio, ¿sale? Para que la plaqueta se active. Pero si tú le das clopidogrel, ¿qué hace el clopidogrel, doctores? Bloquea, es un antagonista y entonces el calcio se queda ¿dónde? El retículo. Se queda encerradito, ¿sí? ¿En dónde? En el retículo. ¿Sí o no? Esto es un antagonista, entonces, estos son antagonistas, inhibidores de ADP son antagonistas. O sea, todo esto lo hemos ido viendo en el curso, ¿sale? Sale. Y si la plaqueta no se activa, pues se queda dormidita y sus receptores quedan apagados, ¿sale? Bien. Esos son otro tipo. Inhibidores, ahora estos también, inhibidores de receptor glucoproteico, también serían antagonistas, pero estos no se van al receptor de ADP, sino se van al receptor glucoproteico, que son estos dos de acá, ¿vale? Y tienen la misma función,
3 ejemplos. Estos son intravenosos, no son muy comunes, se usan en hospital, ¿sale? Abciximab, eptifibatida, tirofiban, ¿sale? Esos se usan en hospital. Sus pacientes que lleguen con ustedes tomando alguno de estos medicamentos o van a llegar tomando inhibidores de ADP o van a llegar tomando aspirina, ¿sale? Y por último, inhibidores de fosfodiesterasa 3. La fosfodiesterasa 3 está aquí abajito, ¿sale? Ejemplos: dipiridamol y cilostazol. Este actúa dentro de la célula, incrementa niveles de AMP cíclico, baja tromboxanos y entonces la célula se queda inactiva, ¿sale? Eso es lo que quiero que sepan para el examen, porque esos detallitos son los que voy a preguntar, ¿sale? ¿Qué hace el clopidogrel? ¿A qué nivel actúa el dipiridamol? ¿Sí? ¿A los cuántos miligramos la aspirina empieza a ser antiagregante? Eso es lo que voy a preguntar. ¿Sí? ¿Ya se cansaron? ¿Ya nos vamos? ¿Sí? ¿Ya saben su tarea entonces? ¿Cuál era? Nivel de plaquetas y su cartel. Empiécenlo ya a hacer. ¿Sí? Si tienen dudas, me van preguntando. ¿Sale? Sale.